Y estamos de vuelta acá en Mundo Agro con nuestro segundo invitado del día de hoy, pero antes recordemos que este programa está auspiciado por Cenix Internet Rural, llevando conectividad a todos los lugares de la comuna, y también por Vida Alcalin, agua alcalina de pH 8, directo desde Limache a toda la comuna. Pero ahora vamos a pasar al segundo tema el día de hoy de nuestro programa de agricultura, que es fruticultura sustentable, puntualmente en la región de Valparaíso, y para ello estamos con Kurt Neuling, gerente de Perfruits. ¿Cómo está, Kurt? Muy bien, Catalina, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias al canal también por invitarnos. Bueno, aquí estamos disponibles para los próximos minutos poder aprender en conjunto todo algo sobre sustentabilidad en la fruticultura. Esperemos que así sea. Y bueno, para comenzar esto, quería consultarle cómo nació todo esto, cómo nació esta necesidad de sustentabilidad, cómo nació este programa en la región de Valparaíso, los orígenes. Sí, es una buena pregunta. En general, nosotros tenemos, este es un programa Transforma de Corfo, es una alianza público-privada que ya lleva 6 años. ¿Y qué es lo que pasó al inicio? Al inicio hubo una visión panorámica de la importancia, ya por el año 2016, la importancia de la fruticultura o de la sustentabilidad. En el bien entendido que la sustentabilidad tiene un marco ambiental, un marco social humano y un marco económico, ¿sí? Eso tiene que interactuar y tiene que haber también sobre eso un marco de políticas públicas. Y es así como nace este programa para poder apoyar la sustentabilidad en la fruticultura, en especial en la región de Valparaíso, de tal manera de empujar la sustentabilidad que no es más que proyectar a nuestros herederos, a las próximas generaciones, un planeta de la mejor forma posible, una actividad tan noble como es la alimentación del mundo, de la mejor manera. Y por eso que la visión nuestra es que la región sea reconocida en los mercados internacionales, en este caso, por su fruticultura sustentable, en especial en los pequeños y medianos productores de fruta en la región. Hay más de 3.000 productores en la región de fruta. Muchísimos en la región de Valparaíso. Sí. Así que tenemos una tarea interesante y esto no se hace solo. Nosotros, y es una de las tareas, porque cuando se inició, se estudiaron las brechas. ¿Qué quiere decir las brechas? En coloquial, el lenguaje coloquial es cuáles son los dolores que tiene ¿cierto? En ese minuto, en el año 2016, con una visión, como decía, de 10 años. Y en ese minuto se hablaba muy poco de la sustentabilidad. Hasta hace pocos años no se conocía. No se tocaba. Entonces, hasta el día de hoy todavía hay un concepto que se relaciona mucho con lo medioambiental y que está bien, pero que es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio, se entendió qué significaba en la situación en que estaba la agricultura, la fruticultura regional, que no es más que el reflejo de qué es lo que pasa en Chile y en el mundo, ¿sí? Y viéndolo entre los dolores, ¿cierto? Se definió una hoja de ruta y se definieron algunos ejes estratégicos, que de ahí te los puedo contar. Sí, de hecho, justamente para que la gente se contextualice un poco, hace un tiempo el sector frutícola en Chile ha trabajado en forma asociativa con organizaciones y generando procesos innovadores desde una mirada sustentable, como nos decía Kurt. Desde Corfo se impulsó el proyecto Frutícola Sustentable en Valparaíso con un enfoque social, ambiental, económico y buscando la seguridad alimentaria. Esto mediante 4 ejes fundamentales, ¿no es cierto? Que de hecho también se van a ver en el videito, que son, el primero de ellos es la gestión eficiente del agua, luego la sustentabilidad mediante la innovación y fruticultura, el capital social y humano, y finalmente el acceso a mercados cada vez más amplios, que me imagino que luego los vamos a ir revisando, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los beneficios? Porque ustedes llevan ya 6 años trabajando. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto en la región en el mediano y largo plazo también? Sí, bueno, como te decía, este es un trabajo de todos y por lo tanto nosotros tenemos 30 socios. Y una parte importante de nuestros socios son el sector privado, a través de las asociaciones de productores de fruta de la región, de distintos puntos, las juntas de vigilancia de los distintos cuencas de la región, asociaciones, como decía, de pequeños productores, y además tenemos la academia, a través de centros de investigación y universidades. Y finalmente está el sector público, donde está el gobierno regional a través de sus distintos estamentos y están las secretarías ministeriales, en este caso
principalmente de agricultura. De tal manera que ese trabajo, estos socios, ¿cierto? Esos 30 socios, permiten abordar las distintas temáticas en forma colaborativa. Perfecto. Y bueno, usted me comentó un poco de investigación. ¿Cuáles han sido las innovaciones en materia de tecnología y innovación, bueno, frutícola, ¿no es cierto?, en el área? No sé si me pudieras comentar un poquito. Por supuesto. Nosotros, el trabajo nuestro está en los 4 ejes que acabas de mencionar muy bien, y en esos 4 ejes realizamos grupos de trabajo, que le llamamos comités gestores, donde participan en esos 4 ejes, en esos 4 grupos de trabajo, más de 60 profesionales de la región. Muchísimos. Muchos de ellos son de otras regiones. Pero, ¿y cómo llegan esos profesionales? Bueno, ¿cómo llegamos? Porque hay un interés común, ¿cierto? Ya. Hay un interés común en colaborar. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos en 4 áreas principalmente. Participamos de proyectos, proyectos que vayan en la línea del agua, en la línea del ambiente, el suelo, suelos vivos, en el tema de agricultura 4.0, que tú lo acabas de mencionar, que es la innovación, que es muy importante, en el tema del capital social y en el tema del capital humano, donde nos preocupamos de que los jóvenes vayan tomando esta posta de futuro, ¿cierto? Con una gestión más competitiva, más fácil, ¿cierto? Más amistosa y más sustentable, naturalmente. Y también en la ampliación de mercado de nicho, donde tenemos que llegar al consumidor final con una imagen y con una realidad de sustentabilidad, ¿sí? Y por lo tanto, en ese contexto podemos agrupar a interesados, a estos más de 60 profesionales que nos permiten trabajar en los proyectos, trabajar en seminarios. Hacemos normalmente seminarios y talleres cerca de 30 por año. Estamos haciendo pilotajes con tecnología en huertos de agricultores, por ejemplo drones, por ejemplo todo lo que es digitalización lo estamos realizando en pilotos. Y además el cuarto tema que trabajamos muy fuerte en los días de campo. O sea, invitamos a productores que vayan a conocer en terreno experiencias reales de tecnología, experiencias reales de asociatividad, experiencias reales a los jóvenes especialmente. Perfecto. Que esto se puede hacer, se puede mejorar lo que hacemos, se puede proyectar como una actividad sustentable. ¿Y cómo ha sido vincular, por ejemplo, la digitalización con la agricultura? Que a veces son temas tan distantes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo han podido vincular esas 2 áreas para hacer llegar a algo efectivo, ¿no es cierto? Efectivamente es una tarea compleja porque tiene que ver con lo cultural, ¿cierto? Claro. Tiene que ver con las tradiciones. Pero hemos podido y estamos bastante optimistas de que hemos avanzado. Y como te decía, las nuevas generaciones que están abordando esta posta van aprendiendo y ya están insertas en este mundo tecnológico, ¿cierto? Si lo que nos falta es que quieran el campo, porque para ser un agricultor se necesita un espíritu, ¿sí? Claro que sí. Y para ser sustentable en todas sus áreas también tenemos que tener una cultura de sustentabilidad en todo nuestro quehacer. Y por lo tanto esto se va transmitiendo de generaciones y es un trabajo permanente, es un trabajo continuo. Y es por eso que es importante que se vayan incorporando actores en este trabajo, ¿cierto? Y nosotros, bueno, colaboramos de otras instituciones. Aquí hay muchas actividades, muchas iniciativas que se hacen y por lo tanto hay muchas oportunidades de ir levantando la actividad y que sea reconocida, tanto en Chile como en el extranjero, porque la alimentación, como decía, es una actividad muy noble. Perfecto, entonces la digitalización, ¿no es cierto?, está un poco ligada a los nuevos actores, que en este caso son jóvenes. ¿Y qué trabajo han tenido con los jóvenes? Me parece muy interesante eso, porque generalmente, bueno, en los colegios idealmente se debería inculcar, ¿no es cierto?, todos estos patrones de sostenibilidad, de agricultura, fruticultura, ¿no es cierto?, pero a veces no se tocan. ¿Cómo ha sido trabajar con estos jóvenes? Bueno, eso es muy interesante porque hay escuelas agrícolas en la región, hay centros de formación técnica en la región, hay universidades en la región. Por lo tanto, esas distintas líneas de trabajo nosotros están incorporadas en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. Y por lo tanto ellos también tienen proyectos, también tienen ideas sobre las cuales nosotros participamos en estos comités, como te contaba, de tal manera de irlos complementando. Ahí hay jóvenes justamente. Y motivando. Pero esto no lo hacemos solos, si esto es con nuestros 30 socios, con nuestros 60 colaboradores y con toda la industria que está la idea es que esté muy motivada y eso es la gran tarea que tenemos nosotros, de motivar para trabajar colaborativamente. Ese es el gran desafío que tenemos una vez entendido que no hay otro camino. Sí, claramente. O sea, estamos condenados a trabajar en pos de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a estar en un grave problema futuro, ¿no es cierto? Uno de los pilares que hablan es del resguardo del agua.
¿Cómo han trabajado eso en la región acá? Sí. Porque sabemos que es un tema bastante delicado, ¿no es cierto? Algunos productores son un poco irresponsables con el uso del agua. Entonces, ¿cómo ligan la sostenibilidad y el agua? Porque sabemos que es un recurso muy necesario para la fruticultura. Sí. Bueno, esta región ha sido muy castigada por el agua, todos lo sabemos, pero ha sido más castigada de norte a sur, ¿sí? Por lo tanto, la zona norte de esta región hoy día es una de las zonas, diría que es la más tecnificada en términos de riego. Hay una conciencia muy clara desde los pequeños a los medianos productores de que la tecnificación en el riego es fundamental. Y no solamente la tecnificación, sino que la gestión relacionada con el agua es muy importante. Perfecto. Por lo tanto, ahí hay un tema y además los jóvenes, la gente ya mayor, está muy consciente de eso. Si vamos hacia más al sur, en la medida que hay menos agua, ya hay más cierta preocupación del tema. Claro. Y por lo tanto esta región se destaca porque es una región bastante tecnificada y es un trabajo, como decía, de día a día, porque hay distintos segmentos, pequeños agricultores, agricultura familiar campesina, medianos productores, que todavía les falta, pero que nosotros como grupo y cada uno de las agrupaciones que nos conforman o que conforman este Perfruits, están atentos a abordar como un tema de apoyo a los más pequeños. Tenemos varios proyectos en los cuales empresas medianas y grandes han apoyado en proyectos a los pequeños. Eso tiene que ver con responsabilidad social empresarial. ¿Alguno acá en la región? Sí, claro, que podamos por supuesto, conocer? por supuesto. Westfalia, por ejemplo, Subsole, son empresas grandes con las cuales hemos hecho proyectos concretos, ¿cierto?, para apoyar a los pequeños productores. Esa es una gran tarea, porque aquí, como decía al principio, esto es una tarea de todos, sí. Es decir, los grandes, los pequeños. Y los pequeños productores tienen que adquirir también y tener la disposición a mejorar, porque esta flecha que va para ambos lados tiene que existir, es decir, hay que ser disciplinado, por ejemplo, hay que ser ordenado, hay que intentarlo y hay que aprender. Este es un tema de actitud, ¿no? Claro que sí. Una actitud de todos, ¿no es cierto? Porque todos somos partícipes de... Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Quillota, una de las frutas que más se exporta es la palta, ¿no es cierto? Que tiene ahí varios temas asociados. ¿Han trabajado, por ejemplo, con paltas integrado a este programa? Por supuesto, tenemos, uno de nuestros socios, la Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga. Perfecto. Que son grandes colaboradores, donde participan pequeños productores, medianos y algunos grandes. Como decía, nuestro foco fundamental es grandes y pequeños, pero aquí nadie sobra. ¿Ya? Sí. La sustentabilidad es de todos y una responsabilidad de todos. Así que incluso a niveles de municipalidades, a niveles de gobiernos locales, también tienen que participar y estamos en eso. En temas de palta, nosotros, más que la fruta, es la sustentabilidad general que es responsabilidad nuestra y que quisiera comentarte como valor agregado, ¿sí? Que hoy día tenemos convenios de colaboración con Holanda, con Israel, de tal manera de ir mejorando la sustentabilidad en temas hídricos y en temas tecnológicos, realizando proyectos con ellos ya hace 2 años. Entonces nuestra región se está viendo afuera cada día más como el empeño que está haciendo y además conociendo los grandes ejemplos. Aquí hay muchos productores que están muy preocupados y ocupados de la sustentabilidad y la competitividad, pero también hay un grupo que queda rezagado y ese grupo hay que empujarlo, ¿cierto? Claro. Y hay que apoyarlo. Esa es un poco la idea. Claro, para que finalmente todos entremos en este barco, este gran barco de la sustentabilidad. Sí. Bueno, además de, tú mencionabas Holanda, Israel, ¿hay alguna otra alianza, ¿no es cierto?, internacional que contribuya a este programa de la región de Valparaíso? Sí, bueno, en general estas son alianzas concretas donde hemos hecho proyectos concretos, donde estamos haciendo estos pilotajes, como te decía, tecnológicos, que son bastante más complejos de lo que dice la palabra. Es decir, nosotros primero el definir una tecnología, después el elegir o acordar con un productor, porque las pruebas que hacemos tienen que ir a ganador. Es decir, tenemos que hacer que la disciplina, como te decía, que la actitud del productor sea muy positiva en términos de poder adquirir esta tecnología, probarla, porque todos estos resultados de los pilotajes los hacemos públicos.
de tal manera que toda la comunidad conozca los resultados. Si se abre, como por ejemplo podría ser este canal, Perfecto. que pudiera tener todo este tipo de elementos que permitan ir capacitando a través de este canal u otro, y paso el aviso porque es una oportunidad interesante, Claro, ¿cierto? que sí. Para que puedan las personas entender más sobre el campo. Yo creo que el tema rural, el tema campo, el tema generación de alimentos es un tema que también tenemos que mostrar que esta es una actividad que detrás hay personas, familias, que hay ruralidad y que debemos apoyarla. Claro que sí, un tema muy relevante, Sí. que vamos a seguir ahondando en un ratito más, porque ahora vamos con el segundo titular del día de hoy sobre una noticia contingente de esta semana. Vamos y volvemos. En otras noticias, polémicas hubieron entre la conocida cadena de comida Notco, quienes se enfrentaron en un juicio con Coop Carne, frente a la Comisión de Agricultura para modificar la definición de la palabra carne, pues este término se ha estado utilizando varias veces para referirse a alimentos de origen vegetal e incluso utilizando siluetas de animales pero con la palabra not por delante. Con este juicio se busca modificar el Código Sanitario la definición de carne y establecer la prohibición de denominar como tal a productos que no sean de origen animal, pues se afirma que esta normativa no se está cumpliendo actualmente, lo que está generando gran perjuicio para la industria de productos de carne. Por su parte, el comunicado desde la empresa Notco apunta a que, en nuestra empresa en particular, no queremos que el consumidor crea que está consumiendo carne. Muy por el contrario, queremos que sepa que no lo está consumiendo. Este juicio aún está a la espera de ser resuelto, pero esperemos que se establezca la definición correcta para evitar estos malentendidos en el futuro. Y estamos de vuelta en este segundo bloque conversando con Kurt, ¿no es cierto?, sobre este programa de fruticultura sustentable en la región de Valparaíso. Hace un ratito atrás nos estaban contando, bueno, los 4 pilares fundamentales de este proyecto y entre otras cosas, ¿no es cierto?, que va sacando esta conversación que está muy interesante. Pero bueno, algo que te quiero consultar, que me parece necesario tocarlo, es cómo ha sido llevar este plan a las comunidades agrícolas. ¿Cómo han hecho capacitaciones, actividades para inducirlo en esta planificación? ¿Cómo ha sido todo eso? Sí, como yo te contaba en un principio, hay un plan maestro, Claro. que le llamamos hoja de ruta, donde de esos cuatro ejes se cuelgan una serie de programas. Y después de esos programas hay actividades. Y esas actividades van directamente relacionadas con actividades que van al productor, ¿ya? Y cada año participan del orden de 2.000 personas en nuestras actividades, ya sea en días de campo, ya sea en talleres presenciales o online, o en distintas actividades que vamos entregándole a los productores. Y uno de los, Ahí, de hecho, están en alguna capacitación, se claro, ve harta gente. o seminarios, Sí. ¿cierto? Pero como te decía, esto no lo hacemos solo, esto es un trabajo de todos y por lo tanto cuando realizamos un seminario, cuando realizamos un taller, siempre es con ayuda y colaboración de distintas instituciones, personas, Organismos también. públicos. Y por eso que una parte de nuestro corazón está en el sector público, por eso es tan importante las políticas públicas. Hoy día... ¿Y existen políticas públicas que apunten hacia la sustentabilidad? Claro, mira, hoy día, por ejemplo, existe una política hídrica, ¿cierto? Y se está formando una gobernanza al respecto. Las nuevas autoridades están preocupándose de la sustentabilidad también, ¿cierto? A través de sus distintas carteras. Claro. Y por lo tanto nosotros hemos tenido un acercamiento bastante interesante con algunas áreas del nuevo gobierno que nos está permitiendo mostrar la realidad de la actividad y con un plan que podemos complementar, un plan que podemos compartir y un plan que podemos enriquecer lo que las autoridades en lo que están pensando. Lo importante aquí para nosotros es que este es un trabajo, una alianza público-privada, ¿cierto? Que es la fórmula de la sustentabilidad y no hay otra. Claro, claro que sí. Como te decía hace un rato, aquí nadie sobra, todos sumamos. Y lo que tenemos que aprender hoy día
en nuestra cultura nacional es trabajar en forma colaborativa, ¿sí? Eso es una gran tarea. Quizás el interés en formar agrupaciones, en trabajar, en ser generosos, ¿cierto? Un tema muy importante, especialmente ahora que nos castiga el cambio climático, todo lo que es la logística internacional y nacional, todo lo que son las crisis internacionales que también nos golpean a nosotros. Claro que sí. Todas son las incertidumbres que pueden generar los aspectos políticos, por ejemplo, en las normativas. Todo este mundo está cambiando y por lo tanto debemos estar muy atentos y debemos trabajar juntos. Y esa es un poco la invitación que nosotros queremos reforzar. Estamos disponibles para colaborar en todo lo que signifique mejorar la sustentabilidad de nuestro sector y por ende la sustentabilidad de nuestra región y de Chile, porque nosotros somos parte de Chile. Nosotros exportamos más del 17% más o menos de las exportaciones frutícolas de Chile. Por lo tanto somos importantes, sí, somos un actor claro que tiene que... Sí, y tenemos que demostrar que nuestra región es potente en el tema sustentabilidad. Y por eso que estamos trabajando, es un trabajo muy entretenido, muy desafiante, pero tú vas encontrando gente muy valiosa, tanto productores como profesionales, como gente de todos los niveles, ¿cierto? De la cadena de valor de la alimentación, que están muy entusiasmados y que en el fondo aprendemos también. Aprendemos entre nosotros a gestionar de mejor forma lo que estamos haciendo. Usted dijo que todos suman, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo alguna organización quizás pequeña, local, de acá de Quillota, de La Cruz, de La Calera, quisiera un poco aliarse o colaborar con ustedes con este programa, ¿de qué forma lo pueden hacer? Bueno, tenemos una página web que es fruticulturasustentable.cl y nosotros encantados, y aquí mientras más, mejor. Claro, ¿sí? Que sí. Y por eso que te decía yo que tenemos más de 60 profesionales, llegamos a más de 2.000 personas al año en nuestras actividades directamente, tenemos más de 10.000 seguidores en las redes sociales, es decir, yo creo que en esa medida vamos aportando también a la cultura, a la conciencia de la sustentabilidad, no solamente, como te decía, en lo ambiental, sino en lo ambiental es una parte importante, pero está lo social, lo humano, lo económico, si también tenemos que pagar las cuentas, como diría una dueña de casa o cualquier persona responsable, ¿cierto? Aparte que la agricultura es parte importante de el ingreso de muchas familias, ¿no es cierto? Claro. Entonces es importante también ese punto. Hablando de, bueno, crear redes, como ustedes tienen redes sociales y todo, ¿cómo ha sido como difundir este programa en la región de Valparaíso, que es una región súper amplia, que tiene muchas distintas comunidades, distintos tipos de climas, distintos tipos de... Entonces, ¿cómo ha sido todo esto de implementar este modelo, que es uno, ¿no es cierto?, que es único, a toda la región? ¿Cómo lo han hecho? Sí, bueno, primero que nada nuestros socios tienen una cobertura regional. Perfecto. Por lo tanto, a través de nuestros socios, que son las asociaciones de agricultores, las instituciones de la academia, investigación o las instituciones, ¿cierto?, públicas, tienen la cobertura de toda la región. Y es cierto lo que tú dices, hay diferencias entre cuencas y entre sectores muy claros. Porque es distinto, por ejemplo, Quillota, Petorca o Quillota, Cabildo, que son lugares geográficamente súper distintos. Sí, y déjame decirte que en este caso, en lo que es proyectos, por ejemplo, tenemos un gran aporte de Corfo en esto, de FIA, ¿cierto?, como preocupados del sector frutícola, de otras instituciones también que financian proyectos, de tal manera que eso es muy importante porque hay que creer al sector y hay que apoyarlo, ¿sí? Claro que sí. Nos queda una tarea enorme, el gobierno regional también tiene una tarea importante, también los recursos financieros también son escasos, pero nosotros queremos ser parte de lo positivo y de la sustentabilidad, porque es la única forma, como te decía, de sacar adelante y que por lo menos mi generación, nuestros nietos y bisnietos tengan un mundo ojalá mejor. Pero también esos nietos, bisnietos sean gente que consuma sustentablemente. Claro. Porque una cosa es producir sustentable y otra cosa es consumir sustentable. ¿Y cuál es la diferencia? Sí, bueno, la producción sustentable tiene que ver hoy día con la cadena de valor, ¿cierto? Con lo que parte desde la planta, desde la tierra, ¿cierto? Y del agua y los insumos y de lo social. Pero cuando llega a destino, ¿cierto?, que también ese consumidor se preocupe de que esta cadena de valor sea sustentable y consuma en forma sustentable. Por ejemplo, ojalá
y yo lo digo siempre, ojalá no cambiemos los teléfonos todos los años, porque detrás de un teléfono hay miles de litros de agua, Claro ¿cierto? que sí. Hay toda una actividad. Emisiones de todo Efectivamente. Entonces, esa es la señal. Si tenemos que usar un pantalón un año más, ojalá lo cambiemos un año más. Pero son todas esas conciencias que nosotros tenemos que ir adquiriendo como consumidores. Claro, que finalmente todos seamos agentes de cambio para poder potenciar esto y que sea a nivel global. Sí, exactamente. Sabemos, bueno, que tienen lazos con varias agrupaciones, programas, gremios y todo. ¿Nos podría comentar alguna actividad o proyecto que se acuerde puntualmente, últimamente, que han hecho con alguna organización del rubro? Si es que fuera posible acá sí, claro. de la provincia. Bueno, efectivamente, una de las últimas actividades que realizamos en los últimos meses fue incorporar un grupo de productores con certificaciones internacionales de sustentabilidad a pequeños productores. Perfecto. Para que ellos puedan tener la posibilidad de exportar o de vender de forma más clara y concreta, y además de producir en forma sustentable, porque estas certificaciones internacionales con lo que hemos trabajado con ellos, con este grupo de productores, les va a permitir no tan solo, como decía, llegar a los mercados, sino que tener una producción sustentable en términos de agua, de insumos, de suelos vivos, de la relación con la comunidad y de la relación al interior de su grupo de trabajo, que normalmente son 4 o 5 personas que trabajan en los pequeños campos, y tener un mundo distinto, ¿cierto? Un mundo abierto. Claro que y sí. Además es muy virtuoso porque esta calidad de producto, de inocuidad, sustentabilidad, permite también en parte alimentarnos aquí en Chile también, de una forma mucho más sana y sustentable. Usted mencionó en un principio algo de cultura de sustentabilidad. ¿Cree que Chile tiene una cultura de sustentabilidad o todavía no estamos con el chip tan incorporado? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente no he hecho ningún estudio al respecto, no puedo pero según su sustentarlo. impresión, como... Mi impresión es que nos falta mucho todavía, Sí. pero que ya en los últimos años ha habido, de hecho, mucho más gente escucha la palabra sustentabilidad. Hay un porcentaje todavía que no lo entiende, pero eso es parte de un ciclo. Pero hay un grupo importante, en el caso nuestro, de productores pequeños y medianos que se están ocupando del tema, ¿sí? Lo que nos falta muchas veces es mostrar las realidades, nos falta difundir y visibilizar todos los empeños que se están haciendo reales, porque pensemos que gran parte de nuestra producción frutícola está llegando a los mercados internacionales más exigentes, Europa, Claro. Estados Unidos, Oriente. Claro. Y por lo tanto, detrás de eso hay una gran tarea. Hay una gran tarea y hoy día, más que nunca, las exigencias son muy altas. Por lo tanto, nos mejora la calidad de vida y también mejora, porque hay un porcentaje, como te decía, de fruta que queda en los mercados locales. Y esa es una fruta, ojalá cada día sea de mejor calidad para que nosotros podamos acceder a ella también. Perfecto. Por ejemplo, en estos 6 años que lleva Perfruits funcionando, si pudiera hacer un balance de las cosas que han logrado, por ejemplo, y las que falta mejorar, ¿qué podría contarnos al respecto? Sí, yo creo que uno de los temas muy importantes que hemos podido motivar es que tras la sustentabilidad nos tenemos que agrupar, tenemos que trabajar colaborativamente. Eso muchas veces va contra nuestra cultura nacional, Claro ¿cierto? que sí. Y en este caso, como te contaba, o como les contaba a las personas que nos están viendo o escuchando, es que la invitación y el entusiasmo que estamos viendo es bastante importante, ¿ya? Yo te diría que en los últimos 3 años hemos visto increciendo este interés por participar y por hacer cuestiones concretas. Nuestro proyecto no es teórico, nuestro proyecto es de realidad del mundo real, ¿sí? Donde estamos llegando con soluciones y estamos entre todos colaborándonos. Ese es un gran ejemplo y un gran logro, creemos nosotros, porque en esa medida, mientras más participen, más se van sumando y pensamos que eso ha sido un éxito hasta el minuto, que la tarea es todavía grande. Claro, pero, ¿y qué se espera futuro para Perfruits? Sí. ¿Qué esperan lograr? Bueno, este es un proyecto a 10 años y ya nos quedan 3 nomás, y fracción. Por lo tanto, lo que tenemos para adelante es poder proyectarnos, ¿cierto?, con este trabajo permanente, al alero, ¿cierto?, del sector, al alero en concreto, tenemos que volar con nuestras propias alas, Claro. ¿cierto? Y ese es el desafío, es decir, todo este grupo de gente que nos colabora tenemos que ser capaces de seguir y continuar por los próximos años y las décadas, porque este es un trabajo, como te decía, es muy entretenido, es muy Sí. desafiante,
pero creo que hay que ser positivo y en esa línea la sustentabilidad es una excusa muy potente. Claro que sí. Bueno, esperemos que el resto de los años que quedan para seguir desarrollando este proyecto sean fructíferos para toda la región. Sí. Así que bueno, muchas gracias Kurt por el espacio, por permitirnos conversar contigo, contarnos un poco acerca de esto que es tan relevante ahora. Sí. ¿No es Perdona, cierto? yo quiero, Catalina, aprovechar esta instancia porque repetir algo que tú dijiste. Queremos invitar a los agricultores, al sector, a la comunidad, ¿cierto?, entera a participar en sus propios medios, en sus propios sectores, en su propio círculo, a tener estos conceptos, a colaborar, a contactarse con nosotros o con cualquier institución que esté empujando la sustentabilidad. Creo que todo vale, ¿cierto? Pero estamos disponibles y la invitación está hecha. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Kurt. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo programa, en el capítulo ya 3, vamos de Mundo Agro. Así que agradecemos a todos nuestros televidentes el día de hoy y nos despedimos. Muchísimas gracias.